Este es el Go Hard o Go Home que en este primer día lo estamos dedicando a Bitcoin, porque igual que Internet, cuando en los 90, 2000, los que veíamos que iba a cambiar el mundo, porque es una tecnología que en su momento disruptiva absolutamente, te permite trasladar cualquier información de punto a punto del mundo. Ahora vemos Bitcoin como una tecnología que también nos va a cambiar a nivel social, nos va a cambiar a nivel del día a día del trabajo, nos va a cambiar naturalmente toda la visión financiera, porque nos permite enviar valor de punto a punto. Y cuando decimos de punto a punto es de cualquier punto a cualquier punto. No tiene en cuenta ni barreras, ni sistemas financieros, ni gobiernos, ni ideologías, nada. Tu dinero es tuyo y tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Y eso es algo que, dicho así, no parece que a lo mejor nos pueda llevar tan allá, pero realmente lo va a hacer. Esta mañana hemos estado hablando de varios conceptos sobre el tema de Bitcoin. ¿Alguien ha usado Bitcoin alguna vez? ¿Sí? Tenemos aquí bitcoiners. Genial, vale. Pues entonces no comenzamos explicando qué es una blockchain, qué es un Satoshi, todo esto lo tenemos ya controlado. Ok. Pues en esta charla de aquí lo que vamos a hacer es hablar sobre uno de los temas que son muy controvertidos en Bitcoin y que a veces pues es difícil acabar de encajar, que es el tema de la minería. Y tenemos aquí 3 fantásticos speakers que nos van a ayudar muchísimo. Yo os pediría que os presentarais porque seguro que os vais a presentar vosotros muchísimo mejor que yo. Perfecto, pues empiezo yo. Utilizo un seudónimo, soy uno de esos locos bitcoiners que utiliza seudónimo. Mi seudónimo es General Kenobi, como el de Star Wars. Os aseguro que mi nombre real es mucho más aburrido, por eso prefiero ir con el seudónimo. Llevo trabajando en el mundo de la minería de Bitcoin 3 años ya, como analista de minería de Bitcoin para una empresa alemana que tiene... En su momento tenía aproximadamente, ¿qué eran? 2 exahash de 180, es decir, el 1%. Y ahora, sí, una buena cantidad. Eso era por el 2021 y ahora tenemos unos 4 exahash tirando para los 10, lo cual sería mantener de nuevo el 1% porque la red crece aunque tú no crezcas. Y bueno, pues aquí para aportar tanto como pueda sobre la minería. Muy buenas, yo soy Adrián Bernabeu. Me dedico al mundo de la inversión desde hace unos 10 años más o menos, y desde hace 4 aproximadamente solo relacionado con Bitcoin, formación, consultoría, hago todo tipo de divulgación como esto. Es un tema que me apasiona, es lo que más me gusta en el mundo y trato de dedicarle todo el tiempo posible y a nivel profesional es mi día a día, ya no sé separar lo profesional de lo personal, y me encanta ver esas caras de cambio cuando descubren Bitcoin, como me pasó a mí, y por eso le dedico tanto tiempo a hacer este tipo de cosas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Soler. Yo soy fundador de una empresa de Valencia que se llama Bitcoin Rocket. Nos dedicamos a la consultoría de Bitcoin. He sido minero y ahora he sido minero a nivel personal con máquinas propias. Dejé de minar con el incremento del coste de la luz en España. Y ahora como empresa ofrecemos servicios también o proyectos de minería, sobre todo para la reutilización de la parte térmica de la minería, que podemos hablar a lo largo de la jornada como, pues eso, otras cuestiones que se pueden hacer con la minería de Bitcoin, ¿no? Que es el reaprovechar el calor que se genera con la minería para calentar agua o hacer calefacción, etcétera. Bueno, y me presento yo también, que veo que he ido ya muy directa por la hora que era. Mi nombre es Marta Soler. Llevo desde los 90 trabajando en exclusiva para Internet y liderando todo el tema de lo que es la parte de la tecnología, la comunicación, y ahora mismo, pues naturalmente metiéndome en el mundo de Bitcoin porque, como os decía, es una tecnología que nadie debería ignorar, tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque nos va a cambiar la vida a todos. Tanto si la incluimos en la ecuación y nos documentamos y aprendemos sobre él, como si no lo hacemos. Entonces, lo que queremos es que este cambio sea una oportunidad para bien, para todos, en positivo, y por eso estamos aquí explicando qué es lo que podemos hacer con Bitcoin.
Y vamos a comenzar con el tema de la minoría. Yo os voy lanzando preguntas porque se podría hablar muchísimo y durante mucho tiempo sobre la minería. Vamos a una primera introducción, a ver quién se anima para explicar qué es un minero, hablando en Bitcoin. A ver, ¿qué es un minero o qué es la minería? O sea, porque hay que entender que no siempre han habido mineros de Bitcoin. Hasta el 2013 no existía eso que hoy en día llamamos un minero de Bitcoin. Simplemente había máquinas, chips como el que tenéis en vuestro móvil o en vuestro reloj inteligente o en la cámara o donde queráis, que en vez de hacer ciertas ecuaciones matemáticas, hacía otras. Y esas otras ecuaciones matemáticas resolvían bloques de Bitcoin. Y claro, ¿qué pasa? Que de repente el Bitcoin tiene un precio, de repente vale la pena minarlo, y de repente la gente dice, ¡ostras! ¿Y si encuentro un chip que sea más eficiente que el de mi cámara o que el de mi móvil? Y de repente encuentran las GPUs, alrededor de 2010, que es muy divertido porque en unos 10 días será el Bitcoin Pizza Day. El 22 de mayo es conocido como el Bitcoin Pizza Day porque Henry Laszlo en California pagó 10.000 Bitcoins, el equivalente a, que son 500.000 millones de euros hoy en día o algo así, por 2 pizzas y creo que 2 Coca-Colas. O sea, 10.000 Bitcoins por 2 pizzas, ¿eh? O sea, imaginaos, eso es fortuna como de Amancio Ortega, ¿vale? Exacto, para empresa familiar, exacto. Y lo divertido es que él fue capaz de dar esos 10.000 Bitcoins porque él fue el primero en minar con GPUs. GPUs son los chips gráficos, que son mejores. Pues vino alguien un año más tarde y dijo, tengo algo mejor, tengo un chip mejor. Y no fue hasta el 2013 que de repente podemos empezar a hablar de las máquinas de minería, que ya son chips que no saben hacer otra cosa que minar Bitcoin. Dentro del protocolo, un poco para ir a las bases, sí, perdona. Porque si no, algo se nos puede perder. Claro, Bitcoin, lo sabéis ya probablemente todos los que estáis aquí, al final es no me gusta llamarlo criptomoneda, realmente es pues ese activo que se está generando online. Por debajo lo que tenemos es lo que se llama una blockchain, donde cada vez que se están generando transacciones de punto a punto, de persona a persona, pues Pepe le da X satoshis a Marta, Marta se los da a Juan, Juana no sé qué. Todos esos apuntes contables hay que guardarlos en alguna parte. Y esa parte es lo que se llama la blockchain. Y la blockchain es una tecnología donde a nivel de cómo se están guardando los datos, se guardan en esos bloques donde cada uno encaja con el anterior. Y para que encaje hay que hacer un cálculo matemático. ¿Y quién se molesta en hacer ese cálculo matemático para ir guardando esa información en esa blockchain, todas esas transacciones de Bitcoin? Los mineros. Y los mineros, como bien decías, pues claro, al principio eran gente que podía estar en casa con su ordenador y estaba minando, estaba generando bloques. Pero, ¿por qué ¿por qué mina un minero? No sé. Por el incentivo económico. O sea, es decir, la política de emisión monetaria de Bitcoin, cuando se cierra o se consigue obtener un bloque dentro de la cadena de bloques que contiene las transacciones que se han realizado en los últimos minutos, cualquier persona puede conseguir el número ese del cálculo matemático que hay que hacer. Entonces, esa prueba, digamos, hace que el protocolo, que es el sistema, hace una recompensa a la persona que consiga ese número. Y esa persona es la única persona, o ese minero es la única persona que puede escribir en el libro contable los movimientos que se han realizado. Entonces, es gratificado por hacer ese trabajo, poner esas máquinas a trabajar con la recompensa del bloque, que cada 4 años se va reduciendo. Empezó siendo 50 bitcoins por cada bloque, cada 10 minutos. Eso dio durante los primeros 4 años que se emitieran 10 millones y medio de bitcoin de los 21 que hay o habrá en total. Los siguientes 4 años, al reducirse la recompensa a la mitad, de 50 bitcoin pasó a 25, se minaron 5.250.000. Los siguientes 4 años, así se va reduciendo la recompensa. Eso ha permitido que haya una masa crítica de Bitcoin en el mundo para poder generar el efecto red y digamos que la política de incentivos de la minería de Bitcoin es la recompensa. La recompensa, el minero cobra tanto ese subsidio que es
la política monetaria del protocolo que se emiten nuevos Bitcoin como las comisiones de las transacciones que hay. Entonces, de momento, ganan 3,125 Bitcoins más las comisiones, que se va reduciendo esa recompensa cada 4 años, pero se supone que van a ir incrementando las comisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, los mineros al final están por la gratificación económica, como estamos todos, ¿no?, trabajando, y ponen recursos económicos para ganar dinero. Una de las grandes bellezas de Bitcoin es que a nivel de arquitectura, los incentivos para cada uno de los participantes en el sistema están muy equilibrados. De forma que un minero ahora mismo puede estar recibiendo 3,25 Bitcoins por cada bloque que mina. Pero claro, el valor de Bitcoin se ha incrementado. Ya me puedo comprar algo más que una pizza con un Bitcoin. Entonces, recibir este importe ya es importante. Además, los mineros también reciben todo el tema de fees y que incrementa. Pero claro, alrededor de toda esta minería surge la controversia de que este cálculo matemático, por la competencia que hay, ya no me deja a mí minar en casa, es que ya surgen empresas especializadas. Y esto consume energía, esa famosa energía que es escasa. ¿Qué me podéis decir sobre el tema de la energía? Un pequeño y rápido apunte, no la consume, la paga. Paga por la energía. La paga. No todo el mundo lo paga. Exacto. Hay mucha gente que no la paga, pero los mineros la pagan. Bueno, continuamos vosotros. Bueno, quería responder también a lo anterior porque suena súper extraño cuando se cuenta así y no parece que no tiene demasiado sentido cuando no se entiende, como hablábamos anteriormente, el problema que resuelve. ¿Qué problema resuelve? Pues básicamente que al ser digital, seguro que los que estáis aquí entendéis en cierto modo todo lo que tiene que ver con la informática y que la informática es duplicable, los archivos que existen de forma digital pueden ser duplicados. Si yo envío una foto a Kenobi, tengo la foto yo y la tiene Kenobi, porque se duplica el archivo. ¿Cómo haces para que algo digital, que debe ser dinero, no sea duplicable? Es una putada, es muy complicado hacerlo. Pues para eso necesitas evitar el doble gasto, que el mismo dinero no se gaste 2 veces. Y eso lo consigues a través de una red descentralizada que tiene una copia duplicada, parece contradictorio, pero sí, se duplica todo lo que es la información de todo lo que se va haciendo y se verifica toda esa información para que no se modifique y no se duplique ese gasto. Pero más que eso, es el hecho que tú, para multiplicar por 2 un documento de Word, te cuesta nada. Haces Control-C, Control-V, lo copias, lo pegas, ya tienes 2. Lo haces otra vez, tienes 3. Lo haces otra vez, tienes 4. Y es los mismos datos multiplicados y cada uno es igual de válido que el anterior. Pero con Bitcoin, sí, todo el mundo tiene la copia de la blockchain, pero si quieres hacer un cambio a ese documento de Word, que digamos es infinito, si quieres añadir una línea más en la parte de abajo, tienes que gastar energía, tienes que certificar que ha habido un gasto real en el mundo, o sea, que no has hecho que tu coche vaya de aquí a Madrid, sino que has hecho que el motor genere electricidad para verificar esas transacciones porque te vale la pena. O sea, es un gasto real para una transacción real. Esa es la forma en la que Bitcoin conecta el mundo digital con el mundo terrenal. Muchas veces se dice, no, es que Bitcoin no está respaldado por nada, ¿no? Pues Bitcoin está respaldado por la energía que es real, que se debe pagar, como bien dice Kenobi, de forma real, cosa que no sucede, por ejemplo, con el sistema monetario ahora actual. Exacto, sí. Pones un 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué quieres? ¿10 trillones o 100 trillones? Me da igual, puedo ir solo un 0 más para imprimir más dinero. Pero con Bitcoin, si quieres imprimir nuevo Bitcoin, lo que decía antes Fernando, que cada 4 años por bloque se imprimen menos Bitcoins nuevos y cada vez te cuesta más. ¿Por qué? Porque hay competencia, porque todo el mundo quiere imprimir ese dinero. Pero claro, ese dinero no sale gratis. Y así es como más o menos cerramos todo el círculo, en mi opinión. Pero y hay que decir que es un negocio de eficiencia. O sea, que solamente donde hay una energía barata tiene sentido minar. Se puede minar en cualquier parte del mundo,
Y yo lo he comentado antes, yo he sido minero a nivel personal en España y aquí dejó de ser rentable. O sea, es decir, el coste de la luz pasó de 6-7 céntimos a 30 céntimos de la noche a la mañana. Todos lo sabéis, ¿no? Lo hemos pagado en la factura de la luz. Entonces, minar en España dejó de ser rentable, salvo que hicieras otras cosas, ingeniería financiera también, para que el coste tuyo del kilovatio bajara. Entonces tienes que empezar a hacer reutilización, por ejemplo, de energías renovables como fotovoltaica, que consigues que el coste de la luz te baje más, reutilización de lo que es la energía térmica generada por los mineros para calentar agua, por ejemplo, piscinas cubiertas o calefacción de viviendas, etcétera. Y tienes que ir jugando para que aquí el coste kilovatio te sea rentable, porque estamos hablando de un negocio de muchísimo volumen, donde la eficiencia es quien gana. Y además, con esa competencia, quien no es eficiente queda fuera del mercado. O sea, es decir, deja de ser rentable, con lo cual tiene que pagar los mineros. Claro, Y, dime. bueno, respecto a lo que comentaba Marta, el consumo de electricidad en realidad puede ser infinito. Lo vemos como, siempre se ve como, ¡guau! Está consumiendo mucha electricidad, por lo tanto es malo. Bueno, que algo sea malo o bueno es muy subjetivo dependiendo de para qué se utilice. Todo el mundo entiende que es normal que se utilice electricidad aquí, no vemos malo que estén encendidas las luces de día, o dependiendo de para qué, de cuál sea la utilidad, se ve como algo positivo o O las negativo. televisiones en el MediaMarkt están encendidas todo el día dándole información a quién. Claro, la cuestión es cómo se traduce esa electricidad y cómo somos capaces como humanos de traducir o de captar la energía que en realidad es prácticamente infinita, la que existe, no la que estamos recopilando, sino la que existe. Es decir, por ejemplo, solamente con la luz del sol que se está proyectando cada día podemos, o sea, el cálculo es increíble, o sea, podemos, o sea, son más- años y años solo con lo que... Más simple, solo en Canadá, solo en una provincia, en Quebec, solo con la energía que se desperdicia, no con la que se crea en total, solo con la que se desperdicia, que, es decir, que se va a la basura, que la tiran, que da igual, solo con esa energía ya podríamos abastecer a Abastecer. toda la red de Bitcoin. Entonces, la cuestión no está en lo que se consume, que también, efectivamente también, sino en cómo se captura esa energía. Entonces, lo que hace Bitcoin, como tiene un coste, poner esas máquinas, trata de ir a los lugares en los que se desperdicia esa energía, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para utilizar esos mineros para ganar esa recompensa con el menor coste posible? Pues el menor coste posible es allí donde se desperdicia esa energía, porque no puede ser utilizada de otra forma. Claro, totalmente, porque es que aquí, naturalmente, podríamos hablar del valor que aporta socialmente Bitcoin, etcétera, ¿no? Pero antes de ir ahí, si entramos en la forma en la que Bitcoin consume la energía, porque realmente no es un consumo de energía típico. Una industria necesita energía siempre que esa industria está produciendo, o nosotros necesitamos energía cuando llegamos a casa en unos horarios concretos, de forma intensiva, no intensiva, pero Bitcoin tiene su propia forma de necesitar esa energía. Una de las propiedades muy importantes de Bitcoin es que puede consumir la energía allí donde esté la energía. Si me podéis explicar un poco más qué valor aporta esa bondad. Lo voy a contar con un ejemplo concreto. Justo lo estábamos hablando en la comida. Hace unos meses estuve en Ecuador y en una montaña recóndita. Ecuador tiene una casuística y es que tiene muchos altibajos, muchos saltos de agua, que se llama. O sea, hay constantemente agua corriendo y esa agua corriendo se puede traducir en energía. Y eso no para nunca. De la misma forma en la que el sol cada día tira energía que puede ser capturada o no, pues de la misma forma hay agua corriendo que puede ser traducida en energía. Pues estuvimos en Ecuador y fuimos a una granja de minería en la cual simplemente había energía hidroeléctrica, que es, pues eso, una máquina que traduce la corriente de agua en electricidad. Pues esa energía que produce se vendía al Estado, allí donde se necesita energía. O sea,
población, industria, todo lo que necesite energía. Pero la rentabilidad de esa máquina, que cuesta, estaba por los 3 millones aproximadamente, se tarda muchísimo tiempo en rentabilizar. Años se tarda en rentabilizar respecto a lo que gana vendiendo esa energía al Estado. ¿Qué es lo que hicieron? Mientras que no se demanda, porque no todo el tiempo hay una demanda estable de lo que se necesita para esa energía. O sea, no todo, como tú dices, por la noche se consume más que por el día. Los fines de semana hay industrias apagadas porque hay empresas que no están encendidas. O sea, el consumo eléctrico no es constante. Entonces, mientras que no se está demandando toda esa energía, lo que hace es destinarse a Bitcoin, en lugar de perderse, porque antes literalmente se perdía, antes se tiraba. Cuando no se demanda, esa energía no puede ser conservada, simplemente se deja pasar, porque el agua sigue cayendo y se sigue desperdiciando. Entonces, ahora, en vez de desperdiciarse, lo que se hace es, se recoge cuando no se necesita para otras cosas, se recoge y se mina Bitcoin. Con ese Bitcoin lo que han podido hacer es construir 2 hidroeléctricas más, porque se ha podido rentabilizar mucho antes y lo que han conseguido hacer es más energía que la que tenían antes. Justo al contrario de lo que se cree. La mayoría de gente cree que Bitcoin es un desperdicio de esa energía, pero en cambio, ese es un ejemplo de cómo se ha podido generar más energía de la que se podía generar antes utilizando Bitcoin. Totalmente. Al final, de la energía, si nos vamos a las centrales nucleares, hasta que una central arranca y genera energía, tarda un tiempo, pero una vez está generando electricidad, está generando energía, también tarda un tiempo en apagarse. Es decir, tiene su propia forma de trabajar. Un molino de viento girará mientras haya viento. Si no hay viento, no puede girar, no puede generar esa energía. Tenemos ahora mismo un ecosistema donde, según donde estemos, tenemos distintas fuentes de energía y lo que muchas veces nos encontramos es que ahí está Bitcoin para hacer ese aprovechamiento de la energía donde en otras circunstancias sencillamente no se podría aprovechar porque no sería eficiente o se tendría que transportar. Porque hay veces también que Bitcoin lo que nos permite es no solo el momento y equilibrarlas y por lo tanto también pues mejorar precios, eficiencias, sino también consumirla en el mismo punto donde se genera esa energía. De hecho, en ese caso concreto de la hidroeléctrica, como está en el mismo punto de origen de la electricidad, no se pierde en el transporte, como dice Marta. En otros lugares, al transportarlo se suele perder, bueno, depende de los casos, pero a lo mejor hasta un 30% de la energía al transportarla. En ese caso es pura, está en el mismo origen donde se genera esa electricidad. Entonces, que Bitcoin es sostenible, es eco, le vamos a poner la tarjeta Bifidus. Es otra cosa que no hemos comentado, que la energía que consume, o sea, los mineros de Bitcoin son 0 emisiones, ¿vale? O sea, es decir, que es como... Es como un Tesla. Claro, es como un coche eléctrico, quiero decir, que no hay ningún problema, no contamina un minero. El productor de la energía puede ser el que contamine, ¿no? Pero los mineros no contaminan. Lo interesante es lo que, al revés, está ayudando a industrias como por ejemplo la petrolífera para los pozos de gas que hay encima de los yacimientos petrolíferos. Antes se lanzaban a la atmósfera y esos gases contaminaban. Ahora se están quemando para generar energía y con esa energía se está minando Bitcoin. Entonces, no hace falta tener, evacuación a red de los puntos de electricidad porque vía una conexión a Internet te estás llevando electricidad. O sea, te estás llevando electricidad en forma de batería en Bitcoin. Sí, hoy en día se podría decir que Bitcoin, la minería de Bitcoin, es la industria más verde del mundo. O sea, literalmente, suena un poco a locura, pero Bitcoin es la industria que más energía renovable paga. Paga, no solo consume, pero paga. Que cuando pagas por energía renovable, ¿qué pasa? Puedes construir más energía renovable, como en el caso de Ecuador, que Adrián también ha puesto. Y más que eso también. O sea, por un lado es que puedes hacer más la energía renovable, pero por el otro no le has hecho suficiente, no has dado suficiente hincapié, pero ya lo voy a hacer yo porque el gas que se estaba emitiendo al mundo, a la atmósfera, era metano, gas natural, como se le llama, porque de natural no tiene nada. Literal, natural no tiene nada. Y contamina
en un tramo de 20 años, es decir, a corto plazo, 84 veces más que el CO2. O sea, desde un punto de vista de cambio climático, ya ¿cuál era? Bueno, los de la ONU ya dicen que la palanca más efectiva que tenemos para reducir el cambio climático a corto plazo es la reducción de las emisiones de metano. ¿Cuál es la mejor forma de reducir el metano? Quemándolo. Sí, suena un poco ¿qué? ¿Vamos a quemar metano? Sí, porque pasa de ser metano, que contamina 84 veces más que el CO2 en un tramo de 20 años, a ser CO2, simplemente. Es decir, hemos reducido en un 94% la cantidad de contaminación, bueno, la cantidad de calentamiento global que va a haber. Pero ¿qué pasa? Que las petrolíferas, pues bueno, como que se les da un poco igual, Y si sale un poco por allí o sale un poco por allá, ¿no? Porque está en mitad del desierto de Kuwait o de Qatar y no hay nadie cerca para utilizar esa electricidad, así que no les sale a cuenta el poner un generador, el conectar alguna casa, el llevarlo hasta donde toca. Simplemente dejan que se escape y dejan que contamine. Pero hoy en día podemos unir lo que decía Marta, ¿no? Del hecho de que estás en mitad de Texas, donde no hay nadie, y tienes un pozo de gas natural. Estás en mitad de Arabia Saudita con un pozo de gas natural, pero que no lo puedes utilizar. No pasa nada. En vez de emitirlo y que contamine, bueno, 3 pares de cojones, ponemos allá un minero de Bitcoin que financia el poner un generador que queme ese metano, y entonces así conseguimos reducir las emisiones a la vez que le sale a cuenta. O sea, no tiene que el gobierno poner un impuesto y empezar a poner a gente a buscar todos los acuíferos, ¿cómo se llama? No sé, los pozos de gas natural que están emitiendo. No hace falta que nosotros vayamos a buscarlo. Ellos serán los que digan, ostras, aquí tengo gas natural. En vez de emitirlo y que contaminemos y destruyamos nuestro mundo, y si me pongo a hacer dinero y además reduzco las emisiones. Esa es una de las magias de Bitcoin, que lo puedes poner donde hay la energía o donde está el problema, en este caso, que también es energía. Exacto. Sí, tal cual lo habéis explicado genial. Al final Bitcoin, tal como la arquitectura le ha diseñado, nos ha empujado a tener la figura de estos mineros que no solo están consumiendo la energía, siendo una forma de flexibilizar ese consumo y de aportar un valor en sí mismo, sino que además pueden, pues eso, participar en lo que es el consumo de energías renovables y en el fomento de estas energías renovables, porque pueden ir a consumirla allí donde esté esa energía. Otra de las cosas que preocupa alrededor del mundo de la minería es la gran responsabilidad que le hemos dado a los mineros. Porque Bitcoin es fantástico, nos permite enviar, si queremos a alguien de Rusia, a unos o a otros, pero es mi decisión. Yo envío mi dinero donde quiero, o lo envío a Venezuela o lo envío a X. Nos ha dado una gran poder como individuos esta tecnología, pero para que Bitcoin sea solvente necesitamos a los mineros. Es que tienen que estar teniendo ese beneficio. ¿Qué pasa con la volatilidad del precio? ¿Los mineros sobrevivirán o no sobrevivirán? Voy a dejar que respondan ellos porque yo tengo la opinión contraria. O sea, responded vosotros y ya después yo diré que no. A nivel de la supervivencia económica, pues obviamente el que sea más eficiente. Quiere decir que al final hay un juego dentro de la minería, y es que cuando llegan ocasiones como por ejemplo el halving, que la recompensa se reduce a la mitad, o con la volatilidad del precio, que el precio del Bitcoin baja a la mitad, o con el incremento del coste de la luz, que se dobla, todos esos factores hacen que minar deje de ser rentable. Entonces, los mineros tienen que apagar las máquinas. Cuando apagan las máquinas, la dificultad de la red se ajusta. Entonces, los que quedan dentro de la red ganan más dinero, con lo cual es un negocio de eficiencia. Por eso también, relacionándolo con la pregunta anterior, el tema del consumo energético, ¿no? Es decir, Bitcoin va a consumir energía, pero siempre donde sea más barata. Por eso no es un competidor en sitios como aquí, como España, que la energía sube, el precio sube no por Bitcoin. O sea, Bitcoin, en el momento que aquí sube el precio, Bitcoin se va de aquí, o sea, desaparece. Es una industria que se puede deslocalizar sin ningún problema, cogen los ordenadores y se lo llevan a otra parte de la geografía mundial, ¿vale? Entonces, paga la energía y es negocio de eficiencia. Los mineros, yo donde sí que puedo ver un poco de problema dentro de lo que es Bitcoin es en la concentración de los mineros. O sea, que el negocio de la minería se está convirtiendo en un negocio de
players muy grandes que están concentrando esa minería. Y ahí sí que podría venir algún problema de lo que sería, pues eso, las transacciones que se pudieran de alguna forma bloquear, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, la seguridad de la red, o sea, son, bueno, cuestiones que se abre un melón también interesante para ir viendo. Porque los mineros son los que deciden qué entra y qué no entra en la cadena. Ahora mismo tenemos un nivel de sofisticación alrededor de la minería que ha llevado a la creación de grandes empresas, de pools de minería. ¿Cómo veis que está funcionando, evolucionando el mercado ahí? Bueno, respondiendo, o sea, voy a resumir muy rápido lo que comentabas antes. No es un problema de ahora, o sea, que esto que se comenta ahora de que justo como ha sido el halving ahora y puede haber menos recompensa para los mineros, o sea, llevamos 4 halvings, esta problemática viene siendo desde hace, pues eso, desde el 2012. Lo que pasa es que, claro, cuando entras nuevo siempre te preguntas las mismas cuestiones que en realidad ya han sido respondidas y que te cuesta un proceso de entendimiento, pero no es nuevo y lo único que va a hacer es, al final, profesionalizar o buscar la mayor rentabilidad en el mejor lugar posible y en lugar de minar en casa como pasaba antes, pues se va a buscar la energía más barata, que en realidad es positivo porque es energía que se estaba desperdiciando y que va a dejar de desperdiciarse. Y a eso, de hecho, así es como lo cuento en el libro, en vez de llamarse energía verde como le llamamos a la energía renovable, le llamaremos energía naranja y todo el mundo entenderá que la energía naranja es positiva porque tiene Bitcoin como ayuda y será súper positiva. Respecto a la concentración, hay una cuestión que no se tiene en cuenta y esto me ayudó a entenderlo Miguel Vidal, que es, bueno, os recomiendo que lo busquéis, y Miguel Vidal hace la aclaración de que a día de hoy, y es algo que ha comentado Kenobi al principio, ya no funciona como al principio, es decir, ya hay más agentes, es decir, ya no es el minero al principio, era minero, era nodo y era todo, y cada ordenador hacía todas las funciones, pero a día de hoy no funciona así. A día de hoy está separado lo que es el nodo, que básicamente tiene una copia de la blockchain, está separado lo que es lo que conocemos como minero, que básicamente solo hace operaciones matemáticas y da computación a la red, y luego está separado lo que es el operador, que el operador se le suele llamar pool, que básicamente lo que hace es decidir qué se va a introducir en el bloque, qué información va a haber en cada uno de los bloques y demás. Pero esas 3 separaciones da pie a que no haya ese tipo de problema en la concentración o que al menos pueda disminuir algunos de los conflictos que pueda haber, porque aunque haya empresas muy grandes que tengan mucha minería, pueden decidir a qué operador apuntar y eso se tarda segundos en decidir. Entonces, si por lo que sea hay una concentración de poder en uno de estos que deciden qué es lo que se introduce en un bloque o no, el problema que se suele poner a eso es censura al final. La gente tiene miedo de que se censure algunas de las transacciones que se ponen en cada uno de los bloques. Pero eso lo decían los operadores, los pools. Entonces, si tú tienes miedo como minero de que haya un operador que haga una censura, tú puedes decidir destinar esa energía a otro operador distinto. Y eso tardas segundos en decidirlo. Entonces, bueno, se puede reducir muchísimo ese peligro de esa forma. Bueno, ahí habría mucho debate, porque son los debates que surgen en el mundo Bitcoin. Si las empresas de minar están en Estados Unidos, la regulación norteamericana les dice sancionar o censurar este tipo de transacciones, aunque se minará en otro país, seguramente se puede tardar a lo mejor en minar cierto tipo de transacciones. Pero bueno, eso es lo mismo que pasó en China, por ejemplo, cuando se prohibió la minería. Oye, no me dejas hacerlo aquí, pues me voy. Y tardaron semanas en irse de una parte del mundo a otro. Pero bueno. Pero son empresas públicas en Estados Unidos, o sea que de ahí veríamos cómo avanzaría eso. Hay otra cosa de la parte de los mineros, de la supervivencia, que lo comentábamos antes también. Tiene que ver, yo decía la eficiencia de la minería, pero también la eficiencia de la gestión empresarial. O sea, por ejemplo, cuando tú ya tienes experiencia en el mundo de la minería,
eres capaz de prever los ciclos dentro de Bitcoin. Entonces sabes que va a haber volatilidad, sabes que el precio de Bitcoin va a bajar y tienes elementos para financieramente apalancarte, cubrirte posiciones y asegurar coste eléctrico o incluso pedir un préstamo a la espera de que el precio de Bitcoin vuelva a revalorizarse, ¿no? Lo comentaba Elías de Minerset en el último podcast de minería de Lunatic Coin, que lo han hecho en este bear market, ¿no? Es decir, no voy a vender Bitcoin para pagar la factura de la luz porque el precio de Bitcoin está a 15 o 18.000. Voy a pedir un préstamo, pero claro, para pedir un préstamo te piden garantías, las garantías son los propios Bitcoin. Y entonces ha pagado un 6 o 7% de ese préstamo cuando Bitcoin se ha revalorizado un 160%. Entonces ha sido una operación financiera, ¿vale? Es muy chocante cuando tú ves hablando a la gente sobre la bolsa. Bueno, ¿y cómo van a ir los mercados? Bueno, vamos a esperar a ver qué dice el Banco Central. Y el Banco Central dice cosas, pero en realidad no dice nada. Entonces, bueno, hay incerteza, bueno, no sé qué pasará. En Bitcoin no. Es que está programado. Es que el halving va a ser en este momento. Es que va a pasar de esta forma. Es que estos son los actores. Es que son matemáticas. Es fantástico. Y os he dejado ya hablar lo suficiente. Quería responder A ver qué nos dices ahora, va. las zasca. preguntas de antes. Los mineros no importan. Los mineros no importan. En la red de Bitcoin da igual. O sea, realmente la gente se piensa que son los que deciden, pero en verdad, si fuese una clase, los nodos son los profesores y los mineros son los niños haciendo los ejercicios de matemáticas y si se equivocan, viene el profesor o los profesores, en este caso, todos los nodos, todos los participantes, que para tener un nodo con 150 euros o un ordenador viejo ya tienes uno, ¿eh? O sea, para ser tu propio banco central en Bitcoin, 150 euros o Pero un ordenador 150 viejo. euros una vez. Una vez, exacto, una Exacto, vez. que no compras el sabes. hardware y ya está. Eres tu propio banco central. Y no tienes que escuchar al Banco Central Europeo ni al español. Y son los nodos, ¿no? Toda la gente, todos los usuarios, seguro que vosotros tenéis un nodo, yo tengo un nodo, los que si el minero se equivoca, van, pam, le dan una con la regla y le dicen, te has equivocado, ese bloque no es válido. A la parte de atrás de la cola has gastado 40.000 euros en energía, 100.000 euros en energía y no tienes la recompensa. Hazlo 2 veces. Sin caramelo, va. Exacto, hazlo 2 veces. Y si intentan atacar, o sea, y más allá de eso, si intentan atacar la red, una vez empiezas a realmente planteártelo de forma real, qué significa que ataquen a la red, ves que en el fondo se están disparando al pie. Ellos son los que más invertidos están en la red de Bitcoin. Las máquinas que tienen ellos, o sea, que tienen los mineros, son cajas de metal equivalentes a mi mochila o a los altavoces que no hacen nada más que minar Bitcoin. Si Bitcoin desaparece, tienen cajas de metal. Nada más. Ahora mismo tienen un valor porque a largo plazo van a tener unos flujos de caja, cash flows en inglés, ¿no? Unos flujos de caja cada día que les va a hacer un retorno y después de X meses puedes tener un retorno positivo y empiezas a hacer una acumulación de capital y todo eso, ¿no? Pero si ellos atacan a Bitcoin, mañana pasan de tener 100.000 pequeñas empresas que les hacen 10 euros cada una al día, o 2 euros, o 1 euro, o lo que sea, a tener cajas. Son los primeros más interesados, más invertidos en la minería, en Bitcoin, y además son los que menos poder tienen, porque los que deciden son los usuarios. Son los usuarios, que sí, que después los usuarios necesitan a los mineros para que sigan añadiendo bloques y dentro de esos bloques los usuarios puedan meter sus transacciones. Pero si mañana hubiese una huelga de mineros, no te preocupes, que hay mucha gente en casa que Saldría alguien minando, nos ponemos ahora nos mismo ponemos todos a minar. Porque, como bien ha dicho Fernando, cada 2 semanas se ajusta la dificultad para que venga un bloque de media cada 10 minutos. Si de repente todos se pueden hacer huelga, y como con los metros o rodalías, jaja, viene un bloque cada 20 minutos, en 2 semanas, eso se ha vuelto mucho más fácil y ahora de repente minar con tu teléfono vale la pena. O sea, no importan. No importa si sobreviven o no, eso es su problema, como las empresas. Si sobrevive la gestoría de tu pueblo o de tu barrio, ¿importa o no importa? Sí y no. Sí, porque le conoces, es tu amigo, te tomas cervezas con él, pero no porque si desaparece es porque algo mal estaba haciendo o puede que no estuviese haciendo tan buen servicio y entrará otra persona que estará haciendo un mejor servicio. Arquitectura de incentivos. Totalmente. Con libre competencia.
Tal cual. Bueno, si estudias económicas también entiendes que hay un modelo que siempre se dice en las clases de economía, que es la competencia perfecta, pero siempre se utiliza como pero esto no es real, ¿sabes? Como esto nos lo estamos inventando. Pero cuando ves cómo funciona Bitcoin, ves que es lo que más se ha acercado jamás a la competencia real, o sea, a la competencia total. Y es maravilloso. O sea, no entiendo por qué todos los economistas están tan en contra de Bitcoin cuando es maravilloso. O sea, tanto que aprender. A mí, mira que hablas con muchísima gente cuando alguien es economista. Yo no sé si es un tema de que es lo que me han formado, me he creído, es como mi core de lo que sé, pero son de los más escépticos, donde cuesta más explicar. Es porque tenemos mucho ego los economistas. Es puro ego. Aquí habría que decirlo de muchas profesiones, pero Bueno, a ver, ya o puede sea, ser. tú imagínate que has estado pues 3, 4, 5 años, 6 años estudiando un sistema, haciendo exámenes para aprobar y haciendo todo lo que conlleva para aprender algo que luego de repente dices, uy, pues a lo mejor no es tan así, no encaja mucho. De un día para otro te dicen todo lo que te han explicado. Mira, pues había una cara B de la moneda. Y esa Una B. cara B de Bitcoin. Ahí, ahí. Al final es un coste hundido, es coste hundido. O sea, Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, General Kenobi, Adrián, Fernando, espectacular. Vamos a ver si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentarles. Pensad que en inspira.es también están todos los speakers. Si después queréis contactar con ellos por la razón que sea, ahí les podéis encontrar. Pero ahora les tenéis aquí. Entonces, ¿queréis hacer es alguna pregunta? imposible que Aprovechar. no haya ninguna duda, es imposible, porque no lo hemos explicado tan bien. Es El no hombre puede en la esquina seguro que no sabe nada de Bitcoin. Bueno, yo voy a hacer un poco de troll, ¿eh? Y entonces, es que es una paja mental. Acércate al micro. Es que voy a hacer un poco de troll y es un poco una fricada, una paja mental que le estoy dando vueltas y os la comento a vosotros, ¿no? Si vemos el mecanismo de consenso, ¿no?, que es el que da lugar a la minería, se denomina prueba de trabajo. Entonces, en física tenemos que diferenciar en el trabajo de la energía. En la física, digamos, clásica, el trabajo se define como fuerza por desplazamiento. Claro, en la minería, en el caso de Bitcoin, resulta que lo importante, más que la energía, es el trabajo que hay que realizar. Y el trabajo, que básicamente es hacer cómputo, ¿no? O sea, hacer operaciones de cómputo. Y claro, ¿cuál es lo que se necesita en Bitcoin? Se necesita, para hacer ese trabajo, al día de hoy, se necesita tiempo, los 10 minutos a los que tú antes hacías referencia, y por ahora energía, porque es un recurso limitado que nos permite hacer la computación. Pero lo importante no es la energía, es el trabajo que hay que hacer. Es simplemente, como digo, un poco una paja mental, ¿no? Para que No, totalmente. Por eso yo, digo que si pudiéramos utilizar porque la gente dice, bueno, ¿y la energía? Si tenemos a nuestra disposición toda la energía de la Vía Láctea, ¿qué pasaría con Bitcoin? Pues no pasaría nada, porque el ajuste de dificultad haría que se siguiera minando un bloque cada 10 minutos. Y es una de las claves y más allá de Bitcoin eso, y anclajes con el mundo real. Nos quedaríamos sin suficientes máquinas para hacer, o sea, si digamos que tuviésemos energía infinita, creamos, yo que sé, un sol aquí en la Tierra que lo podemos controlar, que nos da toda la energía para, yo que sé, hacer antigravedad y tonterías así, yo que sé, me da igual. Pero computación cuántica. Computación cuántica, todo lo que te dé la gana, que tienes energía para siempre, infinita. En ese caso te faltarían ordenadores, porque los ordenadores no crecen en los árboles. En cual caso, llegaría a un punto en el que también encontraríamos un límite de cuánto puede crecer y la competencia. Igualmente, como tú decías, aunque tuviésemos infinitos ordenadores, siempre seguirían habiendo bloques cada 10 minutos por el ajuste de dificultad. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O y por mucho que baje el coste de la energía, casi puede tender a cero, pero no llegará nunca a cero por el trabajo de mantenimiento, es decir, lo que es el transporte de la energía, etcétera, etcétera. Piensa que aquí estamos pagando 30 céntimos y en países como Paraguay se están pagando 3 céntimos y medio.
¿vale? O sea, es decir, que la diferencia es muy importante. O sea, es decir, eso. Yo quería comentar otra cosita, y es que no lo hemos hablado, pero el tema de la reutilización de la energía térmica. Un minero consume alrededor de unos 3 kilovatios. Si ese minero, la refrigeración es por aire, se pierde, el calor que generan esos 3 kilovatios se pierde. Si cogemos ese ordenador y lo sumergimos en líquido dieléctrico, aceite, ¿vale? El ordenador sigue trabajando aunque está sumergido y el aceite se pone a calentarse como si fuera una freidora, ¿vale? Si ese aceite lo pasamos por un intercambiador aceite-agua, tenemos agua caliente. Entonces, eso también es súper interesante para procesos de pasteurización de leche, fermentación de yogures, calefacción, ¿vale? O sea, hay mucha utilidad en la minería. Luego lo podemos utilizar en casa para tener un minero o 2 mineros y tener una caldera computacional. Nos quitamos la caldera que teníamos y tenemos una caldera que además nos está generando ingresos. Ya hay calefactores, ¿vale? Hay 2 o 3 modelos de calefactores que están sobre los 200 o 300 dólares, que tú te lo llevas a tu casa, lo enchufas, te echa aire caliente y si ibas a pagar 20 o 30 dólares por tener o euros por tener ese calefactor todo el mes encendido en invierno, pues en vez de 30 euros ahora vas a pagar 15. No, vas a pagar los 30. Te paga. Pero exacto, te va a pagar 15, con lo cual tu coste por calentar tu casa baja, ¿vale? No es que baja. Imagínate que calentar tu casa, te pagasen por calentar tu casa en invierno. ¿Qué? Y ¿Quién se apunta? digo, por la tendencia que tiene el desarrollo de nuevas tecnologías, dentro de nada, el lavavajillas, cuando esté calentando el agua para fregar, estará minando. El secador de pelo puede que esté minando. El termo, lavavajillas, lavadora, etcétera. Todo lo que haga calor, pensar que es energía que se está utilizando para calentar. Si además la pongo a trabajar en minería de Bitcoin, tengo la fuente de ingreso. La cantidad de sinergias que se encuentran en el sector de Bitcoin, la creatividad, la dinamización en un montón de industrias y bueno, yo solo lanzo una pequeña pregunta porque es que no puedo dejar de hacerla. ¿Qué opináis de Europa y Bitcoin? Yo como si estuviese en el público, ¿eh? Es que no puedo... No hay futuro. Como no lo pregunta nadie, lo pregunto yo. No comments. No hay futuro y creo que yo soy una de las mejores personas para decirlo porque mi empresa solía tener un centro de datos en Frankfurt, uno en Holanda, o sea, en Alemania, uno en Holanda, 3 en Noruega y uno en Suecia, y ahora solo queda el de Suecia. En los últimos 2 años los hemos cerrado todos, porque la energía en Europa no funciona simplemente. O sea, los políticos han destrozado el sistema energético y lo estamos pagando todos. Ya está. He dicho. A modo de observación, cuando decimos imagínense en un futuro, no hace falta imaginarse un futuro, ya esas son cosas que pasan y son realidades. Yo tengo un primo que cuando vivía en Canadá, toda la refrigeración de su casa, toda la calefacción de su casa era a través de mineros. Él generó un sistema de ductos que eran mineros refrigerados por aire y todo el aire caliente que esos mineros sacaban iban a ductos y le ventilaban toda la casa. Y te estoy hablando de eso fue hace unos 5 años. Entonces, eso de imaginarnos en un futuro, y el futuro es ahora. Ya estamos ahora. En Vancouver, por ejemplo, ya hay una iniciativa local a nivel gubernamental y es lo que llaman el district heating, ¿no? La calefacción del distrito. O sea, todo lo que es la ciudad se está calentando ya con mineros. O sea, el gasto es público y está calentando la ciudad con mineros. Hay una frase que no solo aplica a Bitcoin, aplica a muchas cosas. No sé quién la dijo, pero fue un gran inversor de Wall Street o algo así que decía, el futuro ya está aquí, simplemente no está distribuido. O sea, el futuro ya se puede encontrar en partes del mundo, solo que no lo vas a encontrar en todas partes. Y eso es lo que se refiere nuestro compañero. Totalmente. Es algo que no podemos delegar en los demás, no podemos delegar en quien nos gestiona, en la clase política, en los estados. Tenemos que despertarnos, conocer estas tecnologías, conocer Bitcoin, no creer lo que se dice, investigar, leer, documentarnos, porque al final esto está pasando ya, es una realidad no distribuida, pero Europa está dormida, pero
todos somos partícipes de estar dormidos. Entonces, el objetivo es continuar hablando de esto, que más gente esté involucrada, que más gente vea qué opciones hay, cómo podemos mejorar y entre todos hacer que todos vivamos mejor, que debería ser el objetivo de quien gestiona, pero cuando no lo es, pues tiene que ser el objetivo de todos. Que sepáis que todas estas charlas las estamos grabando. Si queréis recibirlas, nos dejáis los datos y os los enviamos. Y si queréis contactar con ellos, está en inspira.es. Y si queréis continuar la conversación, aquí tenemos este grupo de Discord. Si tenéis dudas, si necesitáis ayuda, porque es que estoy comenzando con Bitcoin y no sé por dónde comenzar, aquí os daremos apoyo. Naturalmente es totalmente gratuito. Esto lo hacemos porque queremos. Y nada, pues muchas gracias. Continuamos en nada con las TBCs. Marta, si se me permite, un segundo. No quiero robarte el spotlight, ¿no? Pero también hay una comunidad en Barcelona aquí sobre Bitcoin. Si cualquiera, después de hablar con Marta y Kiko, tiene más preguntas o quiere quedar en persona en Barcelona, hacemos meetups mensuales. Son de lo más chill, nos tomamos unas cervezas después, hablamos de todas las tonterías que tú quieras, pero también hablamos de Bitcoin. Nos podéis encontrar bajo el nombre de Barcelona Bitcoin Only. Barcelona Bitcoin Only, es decir, en inglés, solo Bitcoin en Barcelona, por así decirlo, ¿no? Barcelona Bitcoin Only, ahí nos podéis encontrar. Y también hay uno en Valencia. Valencia Bitcoin Only. Cualquier ciudad en la que estéis, siempre hay un meetup de Bitcoin, los podéis encontrar. Muchas gracias. Adrián ha escrito un libro que también lo tenéis referenciado. Por favor. Bitcoinismo. Claro. Buscad el libro. Pensad que todos los que estamos aquí sin cobrar nada, estamos aquí porque queremos explicarlo. Entonces, sencillamente lo que hacemos es daros medios, recursos y aprovecharlo. Claro que sí, que aquí estamos. Muchas gracias. Gracias.